Muchas gracias a todos ustedes y en especial a su pastor Edgardo, a quien conozco desde hace muchos años y estoy agradecido porque él ha cedido este espacio de tanto privilegio como es el de dirigirme a ustedes y compartir la palabra del Señor. Sí, ciertamente me emociona, me apasiona. Así que pido al Señor, Padre nuestro, que tu palabra este día nos transforme y que salgamos de aquí animados a dar testimonio de cómo hace efecto en nosotros, cómo nos dirige hacia un cambio y cómo nosotros al testificar de él podemos guiar también a otros a venir a ti y ser transformados. Bendito sea tu nombre, Señor, el nombre sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vivimos en tiempos de incertidumbre. ¿Quién lo niega? Vivimos en tiempos en los cuales las cosas pueden cambiar de un instante a otro. Vivimos en tiempos en los cuales no se respeta la diferencia de ideas. Ustedes son conocedores de la celebración, de la conmemoración que se está llevando a cabo por Charlie Kirk. Y de todo esto encontramos nosotros un mundo de incertidumbre que ¿quién te asegura a ti que tendrás tu trabajo dentro de una semana? ¿Quién te asegura a ti que lograrás las vacaciones soñadas dentro de un año? ¿Quién te asegura a ti que volverás a ver a tus familiares y demás seres queridos por lo menos cada 2 años? Pero ¿quién nos asegura un minuto de vida? ¿De qué vamos a depender? Y cuando vemos nuestro contexto inmediato y vemos un poco alrededor y vemos un poco atrás, solo pensamos, Señor, ¿quién puede ayudarme a rescatar el tiempo perdido, el dinero desperdiciado? ¿Quién puede resolverme mis problemas? ¿Cómo puedo ver hacia el mañana si estoy todavía atado a un pasado doloroso? No puedo ver ese futuro incierto. Las circunstancias eran parecidas en el tiempo de los jueces en Israel y salían de una para entrar a otra. Y cuando estaban en aquellos momentos de bienestar, parecía que todos se olvidaban de Dios y entonces venía para ellos también una vez más un tiempo de incertidumbre. Y es en ese contexto donde se ocurre esta historia registrada en el libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Ruth nos muestra que aún en medio de la fragilidad, Dios sigue actuando. Su historia comienza con hambre y con muerte, pero ¿sabe? Termina con pan, termina con familia y lo que nos sostiene termina con esperanza. El libro de Ruth va a enseñarnos que la fidelidad a Dios transforma pérdidas en plenitud y propósito eterno. El capítulo 1 tiene ese famoso versículo, este momento en el cual lo que ha venido pasando
es que una familia de Belén emigra a Moab buscando sobrevivir a una hambruna. Y ahí mueren Elimelech y sus hijos ya casados con mujeres moabitas, que esto es en una región que hoy en día corresponde a Jordania, al reino de Jordania. Y mueren los esposos. Quedan 3 viudas sin amparo. Noemí escucha que en Judá hay pan y decide volver porque Noemí es de Judá. Y queda con 2 hijas postizas, como popularmente decimos, ¿verdad? Sus nueras, que también habían enviudado, y decide volver. Orfa se despide y regresa a su pueblo, pero Ruth se aferra a Noemí con una declaración radical. Y es aquí donde dice: mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Y es por esa intensidad de compromiso, de lealtad, de fidelidad, de vínculo, que estas palabras son tomadas incluso en la celebración del mayor acto de compromiso del cual hoy debemos ser testigos, el compromiso matrimonial, que estoy tan agradecido por el espacio que se generó aquí mismo anoche, el ambiente en el cual pudimos compartir, reflexionar, evaluar nuestro propio matrimonio. Y este lugar estaba, yo pensé que hoy había llegado al lugar equivocado porque anoche esto estaba romántico, ¿ah? Bien decorado para la ocasión, porque el matrimonio exige eso, un compromiso de lealtad y fidelidad hasta la muerte. Pues aquí, en este pasaje, donde ellas llegan después entonces a Belén, donde la ciudad se conmueve al verlas. Estoy describiendo el capítulo 1. Noemí, marcada por el dolor, se declara vacía y amarga. Ese es mi nuevo nombre, les dice, amargura. Sin embargo, este capítulo 1 termina con un rayo de esperanza, porque justo llegan al inicio de la cosecha de la cebada. La narración de este capítulo 1 enseña que la fe genuina se demuestra en decisiones firmes ante las pérdidas irreversibles. Así, a ustedes y a mí, el capítulo 1 nos llama de parte de Dios a transformar nuestras pérdidas en plenitud y propósito eterno, porque Él está detrás. Las 3 mujeres perdieron a su esposo. 2 de ellas regresaron
a la tierra. Una decidió confesar: tu Dios será mi Dios. La fe auténtica se expresa en decisiones radicales, aun cuando el camino parece incierto. Decisiones radicales. Todos enfrentamos pérdidas, crisis económicas, crisis familiares, crisis espirituales, pero Dios espera decisiones firmes que demuestren confianza en Él. ¡Qué determinación de esta mujer! No me pidas que te deje. Tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, yo iré. Fue en 1992, teníamos 2 años de casados, teníamos un bebé de 2 meses y estábamos reunidos allí con los pastores en San Pedro Sula, analizando cómo se podía apoyar la Iglesia Gran Comisión de Guatemala. Nuestro querido hermano que goza de la presencia del Señor, a Haroldo, hermano de su pastor Edgardo, había abierto brecha en aquella ciudad de Guatemala. Pues venía una nueva reunión en la cual se iba a tomar algunas decisiones así radicales. Y entonces estaba temprano en la mañana mi esposa amamantando a nuestro hijo y le digo: voy para una reunión con los pastores y estoy seguro, le digo, que nos van a proponer mudarnos a Guatemala. Y entonces ella me dice: pero, ¿por qué decís eso? ¿Por qué puedes estar seguro? Bueno, le digo, porque ya se lleva varios meses haciendo diferentes observaciones y la conclusión siempre ha sido: debemos enviar a alguien allá que apoye a los hermanos. No es un asunto de que les visitemos, sino que de alguien más se vaya para allá. Ah, me dice ella. Entonces le digo yo: te quiero preguntar, ¿estás dispuesta a irte conmigo a Guatemala? ¿Estás dispuesta a aceptar que nos envíen allá? Entonces la respuesta de Esther Janet fue: el Señor dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Si vos vas para allá, me voy porque el Señor dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Tenía 2 meses nuestro bebé y a los pocos días, cuando la idea, los planes eran otros totalmente distintos, porque ambos nos habíamos mudado de Tegucigalpa a San Pedro Sula para apoyar nuestra iglesia en San Pedro Sula, y pensando en que íbamos a echar raíces ahí, mi esposa responde con una radicalidad que honra al Señor. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Como producto de esa aventura, tenemos 2 hijos más, chapines. La fe auténtica se expresa en decisiones radicales. Pues en el capítulo 2, la historia avanza diciendo
que había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. La ley de Moisés establece que los dueños de los campos, de los cultivos, en la época de la cosecha, debían recoger la cosecha y tomarla del árbol y ponerlo en la canasta. Pero ¿qué sucede cuando está haciendo esto frecuentemente? ¿Qué se cae? Hay fruta que se cae al suelo. Y la ley dice que si la fruta se cae al suelo, no deben recogerla, sino que deben dejarla allí para que cuando ellos se vayan, al final de la jornada, los pobres puedan entrar y poder llevar alimento a su casa. Eso es lo que eso es lo que Noemí le está diciendo a Ruth. Pero mire, eso es lo que Ruth en 2:2 le está diciendo a Noemí. O sea, ¿qué pilas? Porque ella era extranjera. Estuvo casada con un hebreo, pero ahora ya está consciente. O sea, aquello de que tu Dios será mi Dios no fue del diente al labio. Aquí está la evidencia de cómo ella se compenetró y estaba consciente de las oportunidades que no eran casualidades, y va a recoger espigas. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro, Elimelec. Mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Booz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Hermanos, Dios manifiesta su providencia en lo ordinario cada día. Ruth viene, busca las espigas y mire, por casualidad cae en el campo de Booz. En el Señor no existen casualidades. Hay quienes le llaman diosidencias, coincidencias en las cuales la mano del Señor está detrás. Y Dios manifiesta su providencia porque de manera inesperada está aquí interesado el dueño del campo, cautivado. No es amor a primera vista. Por la respuesta podemos asegurar que lo que llamó la atención fue ese esmero, esa diligencia, ese trabajo tenaz, aún recogiendo de lo que sobraba, no dejando descuido al respecto y, por supuesto, pensando en su suegra, con quien ahora vivía. Entonces, se interesa Booz en ella,
Le ofrecen agua y alimento en abundancia y hasta instruye en el relato del capítulo 2 a los trabajadores para que la dejen recoger espigas adicionales, ya no solo las caídas. Noemí reconoce el favor de Dios en ese hallazgo y revela que Boz es pariente cercano con derecho a redención. Este era otro principio en la ley, que cuando alguien, un cabeza de familia, moría sin dejar hijos, sin dejar descendencia, un pariente cercano por ley debía redimir el nombre del fallecido. Y esto quería decir que Noemí dice, fuiste a caer al campo de Boz. Él es nuestra redención. Él es nuestro pariente cercano. Esto tiene que ver con la mano de Dios detrás de nosotros. La bondad inesperada abre nuestros ojos para ver la mano de Dios. Vemos la mano de Dios, así como Noemí le muestra a Ruth, mira, esto es una diosidencia. Dios está detrás, Él está moviendo las cosas. Y de esa forma, entonces, Ruth continúa espigando hasta el final de la cosecha y de la cebada y el trigo, día tras día, día tras día. Y vemos cómo la providencia divina actúa en lo cotidiano, en el campo, en el trabajo, en un regalo inesperado, en una acción inmerecida que alguien nos hace en algún momento. Ciertamente Dios guía los pasos de los fieles, aún en lo ordinario. Hermanos, hermanas, la providencia de Dios no siempre llega con milagros visibles. También actúa en el trabajo, en la oportunidad, en la gracia de Dios, pero tenemos que abrir nuestros ojos para ver esa mano. Si no vemos la mano de Dios trazando nuestro camino, ¿cómo pretenderemos que nuestro camino sea de esperanza y nos lleve a reescribir nuestra historia? Abramos los ojos y admitamos que es Dios. No como aquel ateo que llega tarde a su trabajo y está lleno el estacionamiento y dice, a ver, Dios, si de verdad existís, conseguime ahora mismo un espacio para estacionar. Y ni había terminado de decirlo cuando sale inesperadamente un carro y deja el espacio libre. No te preocupes, Dios, yo ya conseguí uno. Veámoslo nosotros. No seamos como este tipo. Veamos la mano de Dios. ¿Quién me dice en cuántas cosas? En todo, en todo, en todo. Veamos la mano de Dios en todo. Porque la fidelidad a Dios transforma pérdidas en plenitud y propósito eterno. Avanzamos al capítulo 3 y en el versículo 1 dice, un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado.
experiencias en la vida nos han mostrado que aquel que muestra lealtad cosecha lealtad. Y lo que Ruth había hecho con Noemí fue sembrar lealtad. Y aquí está Noemí diciéndole, mira, aquí esta es mi tierra, la conocida soy yo, son mis parientes los que están aquí, pero tú te hiciste a mí. Es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. ¿Quién no quiere escuchar esto de sus padres? Paternidad responsable. De sus suegros. Paternidad responsable. Dice la Biblia que el justo deja herencia aún para los hijos de sus hijos. Vivimos en una sociedad donde los niveles de paternidad irresponsable son tan altos y a pesar de eso aún se dan escenas en las que padres irresponsables exigen a sus hijos que les sostengan. Es distinto al patrón bíblico. Vos es nuestro pariente cercano, le dice, y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que Booz te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Y una vez más, Ruth nos impresiona con su respuesta. Haré todo lo que me dices. Dios honra la valentía de quienes arriesgan todo confiando en Él. Este plan diseñado por Noemí va a asegurar futuro para Ruth. Le instruye lavarse, perfumarse, presentarse en esta noche donde Booz está trillando. Ella obedece. Al descubrir los pies de Booz y acostarse allí, provoca que él despierte sorprendido. Imagínense, el hombre está celebrando el final de su gran cosecha. ¿Saben cómo se fue a dormir ese hombre? Borracho. Estaba celebrando. Era día de alegría. Y como decimos popularmente, cae fondeado ahí. Y en una de esas medio se despierta y se da cuenta que está destapado. Era un simbolismo de que me descubrí.
¿Qué pasó? ¿Qué pude haber hecho en mi borrachera? Y mira una mujer hermosa ahí. Ay, Dios, ¿a qué horas metí la pata? ¿Se da cuenta? Y es ahí donde Ruth ha sido prudente, ha sido cuidadosa, ha sido respetuosa. Es entonces cuando vos reconoces su lealtad y su nobleza como pariente redentor, que Ruth se lo hace porque siguió al pie de las letras de Noemí, le dijo, eres mi pariente redentor. Y él entiende, ay Dios, ¿y de quién? ¿De quién? De Dada. Ay, sí, mi primo, es cierto, pero el hombre recuerda que la vio al principio de la cosecha y quedó ojos fijos en ella. Ahora la tiene aquí, pero este también es un hombre responsable y dice, pero hay otro pariente más cercano, que es a él a quien le corresponde redimirte. Pero le dice, no te preocupes, vamos a resolver la situación mañana. Y mientras tanto, le manda 6 medidas de cebada como señal para Noemí. Como diciéndole, mira, Noemí, ya te entendí el mensaje. Vos sos la que está detrás de todo esto. Te mando un regalo porque estás haciendo bien. Estás haciendo bien las cosas. Entonces, el capítulo 3 termina con una tensión en aumento. Cuando pensábamos que ya se completaba aquí el episodio final de la serie, crece la tensión, pero aún hay esperanza, porque vos comunicó esperanza. El relato muestra cómo la fe auténtica implica riesgo, valor y pasos concretos. Y como Ruth, debemos ser atrevidos a dar pasos de fe, aunque nos tiemblen las piernas. Tenemos que dar pasos de fe. Nunca olvido un mensaje de nuestro pastor Nelson Guerra enseñando sobre el momento cuando Jesús sanó de su ceguera a Bartimeo y nos dejó Nelson 3 enseñanzas. Reconoce tu condición. En el caso de Bartimeo, mendigando, totalmente estigmatizado por la sociedad en todo sentido. Ciego. Ruth, extranjera, solo con un familiar postizo, desconocida, pobre, muriéndose de hambre, pero reconocen su condición. No pretenden ser o hacer una cosa distinta. Reconocen su condición. Número 2, nos compartían en qué ocasión Nelson. Atrévete a dar pasos de fe. Y eso es lo que hacen. Cuando a Bartimeo le dicen, levántate, que Jesús te llama, aquel hombre ciego y todo tira su capa, tira su bastón, lo que sea que tenga, y camina en dirección a la voz que escuchó, la voz que le guiaba. Caminó por fe. Y Ruth le dice a Noemí, haré al pie de la letra lo que me estás diciendo. ¿Qué queda? ¿Sabes qué queda cuando reconocemos nuestra condición y nos atrevemos a dar pasos valientes de fe? Queda dejarle
los resultados al Señor. Nosotros hacemos lo que nos corresponde. Esa fe que nos guía a actuar con valentía. Los resultados son siempre del Señor. Así que estamos aquí con una fe que no es pasiva. Es una fe que implica para nosotros hablar con valentía, testificar, pedir, arriesgar. Igualmente agradecido estoy por todos ustedes que participaron esta semana en los talleres en los cuales estuvimos exponiendo el método inductivo, la manera como nos corresponde conocer la palabra del Señor para vivirla. Y ahí decíamos que cada uno de nosotros, que cualquiera de nosotros, que todos nosotros tenemos mucho de qué testificar si esta mañana tuvimos un tiempo devocional conversando con nuestro Padre Celestial. El que habló con Dios esta mañana, escuchó de Él una palabra para que no se quede con ustedes, sino que valientemente se la transmitan a aquel que necesita escucharla ese mismo día. Así que hoy debemos atrevernos a hablar, debemos atrevernos a actuar, debemos atrevernos a caminar con fe valiente, aunque nos tiemblen las piernas, porque la fidelidad de Dios, la fidelidad a Dios, transforma pérdidas en plenitud y propósito eterno. Ya casi al final del capítulo 4 del libro mismo, Ruth 4:7 nos presenta el desenlace. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Booz: compra tú la tierra. Entonces Booz le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kelión y Mahalón, es decir, la propiedad de su esposo y de sus hijos. La compró Booz. Al comprarla, también a quién estaba adquiriendo: a Ruth, la herencia completa, full paquete, combo total, refil incluido. Además, junto con la tierra, adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en el puerto respondieron: somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, otra bendición
que se acostumbra hoy en día en Israel para bendecir a las novias, para bendecir a las hijas. Que sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá. Vos sube a la puerta de la ciudad, llama a los ancianos y llama también al pariente más cercano y expone la situación. Hay que redimir la tierra de Elimelech y tomar a Ruth como esposa para levantar descendencia. Pero el pariente declina. ¿Por qué declina? Porque teme afectar su propia herencia. Con el rito de la sandalia cede el derecho. Vos anuncia ante los testigos que asume la redención total de la familia y de la tierra. El pueblo entonces les bendice con esta bendición tan especial que hemos leído. Y el Señor concede concepción y Ruth da a luz un hijo. Las mujeres, así mire, absortas, maravilladas e igualmente felices, proclaman que Dios restauró a Noemí, quien ahora cuida al niño en su regazo. Por ley, ese niño es su nieto. Ese niño le pertenece y le ponen por nombre Obed, padre de Isaí, abuelo de quien llegara a ser el rey David. Así que el libro concluye con una genealogía que conecta hasta David, anticipando con esto la historia mesiánica. El relato enseña que Dios es redentor poderoso, capaz de dar herencia y futuro más allá de lo esperado, más allá de lo imaginado. Dios, hermanos, asegura herencia y descendencia más allá de nuestras expectativas. Pero ¿sabe algo? Más grande que la redención de Booz, pagando el precio de la tierra que pertenecía o de las tierras que pertenecían a 3 hombres, pagando el precio de hacerse cargo de una anciana viuda, pagando el precio de hacerse cargo de una mujer que, si bien le cautivó desde el primer día, la tomó por esposa por principio heredado. Superior a la redención de Booz es la redención que ustedes y yo tenemos en Jesús. Porque Él pagó toda nuestra deuda. Él pagó el derecho a ser nosotros considerados primogénitos, herederos de toda bendición en Él. Porque Él pagó
lo que nosotros no pudimos haber pagado. En la miseria de nuestra vida, en la escasez de nuestra bondad, no la tenemos. En la abundancia de nuestras imperfecciones y necesidades, se dice del Redentor nuestro, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es Jesús quien asegura para nosotros la herencia eterna y nos da futuro cuando realmente lo teníamos todo perdido. Jesús nos da futuro. Solo Jesús nos garantiza vida eterna. Solo en Jesús tenemos la redención de todas las cosas a nuestro favor. El pago por el rescate de nuestra alma que Él hizo en la cruz. Y el paso de fe que nos ha correspondido dar para decir: Señor Jesús, creo en ti. Gracias por morir en la cruz en mi lugar, perdonar así mis pecados, darme herencia sin límites y garantizarme el futuro por toda la eternidad. Se llama fe. En la gracia de Dios que tenemos en nuestro Redentor. La historia de Ruth comenzó con hambre, pero terminó con plenitud. Es mi oración que tu historia también cambie a esperanza y plenitud. La fe, la fidelidad, mejor dicho, a Dios en medio de las pérdidas como las que tuvo Noemí, su esposo y sus 2 hijos, irreparables. Pero la fidelidad a Dios en medio de las pérdidas abre camino a su providencia diaria, sostiene nuestros pasos valientes y asegura plenitud en sus propósitos eternos. Tienen ustedes ahí 4 preguntas de reflexión. Que este mensaje, palabra de Dios, les haga abrir los ojos, ver la mano de Dios y responder con fe, atreverse a dar pasos de fe, dejándole los resultados a Él, porque solo Él garantiza un futuro redimido. Repito, así es como Dios trabaja. Él es fiel, Él provee, Él nos respalda y Él cumple propósitos. La decisión es nuestra. ¿Confiamos en Dios fiel redentor para nuestra salvación? ¿O seguimos pensando que son nuestras buenas obras las que nos salvan? ¿Confiamos en Dios fiel redentor para que transforme nuestra amargura en esperanza? ¿O seguimos haciendo las cosas a nuestra manera? Hoy, aquí en Dallas, Dios nos invita a tomar decisiones firmes, reconocer su providencia diaria, dar pasos valientes y descansar
en la redención que tenemos en Jesús. Les pido repetir conmigo: la fidelidad a Dios transforma pérdidas en plenitud y propósito eterno. La fidelidad a Dios transforma pérdidas en plenitud y propósito eterno. Bendito sea tu nombre, oh Señor, y que cada uno de los presentes aquí, hijos e hijas redimidos por la sangre de Jesús, sean como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperen y que sean famosos en la tierra donde les ha llevado, y que el Señor les dé a ustedes descendientes que sean como los hijos de aquellos que han caminado siempre por fe. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Amén.